Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me ha pedido mucha gente que comente qué pienso de la derogación del fallo Roe vs. Wade por la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo primero que quiero decir sobre este asunto es, I am not impressed. este video no va a tener el tono optimista celebratorio que vi que tienen la mayoría de los videos que se han hecho comentando este asunto. No porque no lo considero una buena noticia, sino porque creo que es una buena noticia que se ha sobredimensionado por completo, se ha exagerado muchísimo su importancia. Empecemos explicando qué fue Roe vs. Wade. En 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos, basándose en un testimonio que se supo después que fue falso testimonio, autorizó a una mujer a matar al feto que estaba gestando. Supuestamente porque había sido producto de una violación, no me acuerdo, no sé, no conozco bien los detalles. Sí sé que la propia, creo que Roe era la mujer, dijo que eso, supuestamente ella no sabía lo que estaba declarando, firmaba los papeles que le daba la abogada sin leerlo. En todo caso, la propia persona que hizo la demanda dijo hace décadas que viene diciendo que fue falso testimonio eso. O sea, ya de por sí fue un mamarracho el fallo Roe vs. Wade. Ese mamarracho, cuando ya se sabía que había estado basado en el falso testimonio, fue invocado a su vez como jurisprudencia en un segundo juicio, Planned Parenthood contra no me acuerdo quién, en donde prácticamente se derogó el derecho a la vida. Se extendió la idea de que cualquier persona puede matar un feto porque se le dio la gana. Ese fallo, Roe vs. Wade, fue derogado en estos días y el otro fallo, Planned Parenthood contra no me acuerdo quién, se cayó automáticamente. Ahora bien, en el fallo Roe vs. Wade se invocó como justificación la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que una persona no puede ser privada de su vida sin un proceso legal, due to process of law. Estas 5 palabrejas, due to process of law, son el núcleo de todo el conflicto. De por sí, ese giro, esas palabrejas, se metieron en esa enmienda, en la 14ª enmienda de la Constitución americana, para justificar una incoherencia. O sea, ya de por sí esto fue impresentable. Impresentable que arranca desde el siglo XIX. Ese giro se metió porque la Constitución americana se basa en los principios liberales del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, todo lo cual suena muy bonito en teoría, pero creo que todos los estados, o creo que había una excepción, todos los estados o casi tenían la pena de muerte. Entonces, vos tenés derecho a la vida, salvo que un tribunal diga que no. O sea, metieron ese giro de que no puede ser privado de la vida nadie sin un proceso legal. Due to process of law. Todo esto sin mencionar que todo esto ocurrió cuando la esclavitud todavía no había sido abolida. O sea, hay un pesado lastre de incoherencias que viene del siglo XIX. Todo ese lastre de incoherencias fue aprovechado en 1973 para imponer algo obviamente inconstitucional como ley. Durante 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos se convirtió prácticamente en el Soviet Supremo, en una institución que no tiene reconocimiento de los estados una institución federal que no tiene reconocimiento de los estados particulares para legislar, que no fue votada por nadie y que sin embargo legisla. Y legisla, sus leyes están por encima de las leyes sancionadas por el Congreso que fue votado. Un Soviet Supremo que rigió 50 años Estados Unidos. Todo esto estuvo apoyado en Roe vs. Wade. Un montón de leyes, léase de pseudo leyes metidas por un boquete en la legislación, fueron basadas no en Roe vs. Wade, con lo cual se caerían automáticamente, como se cayó Planned Parenthood contra no me acuerdo quién,
sino en la misma interpretación de la 14ª enmienda que se invocó en Roe versus Wade. O sea, la 14ª enmienda dice que la Corte Suprema puede hacer lo que se le encante las pelotas. La Corte Suprema tiene poder de legislar y al que no le gustó, problema suyo. Debido a que cualquier cosa se puede hacer due to process of law. Todas estas pseudo leyes están ahora con un signo de pregunta. Va a haber que revisarlas una por una y ver qué se hace en cada caso particular. La más discutida es, la más comentada por lo menos en público, es la que autorizó el casamiento entre personas del mismo sexo, que se justificó en la interpretación de la 14ª enmienda que se había hecho en Roe versus Wade. Que no es lo mismo, repito, que estar basado en Roe versus Wade. Está basado en la misma interpretación de la 14ª enmienda que se invocó en Roe versus Wade. O sea, va a haber que discutir caso por paso, va a haber que revisar caso por caso. ¿Por qué soy bastante escéptico respecto de todo esto? Primero porque han pasado 50 años. Hay en Estados Unidos y en todo el mundo que está bajo la esfera de Estados Unidos, que es medio planeta, durante 50 años hay 2 generaciones que crecieron con la idea de que no tienen un derecho a la vida, sino un permiso para vivir que les dio el Estado. Ese elemento central en la mentalidad totalitaria se estableció con Roe versus Wade, y ustedes creen que se va a limitar a un fallo jurídico disparatado. ¿Ustedes creen que eso no hizo escuela, que no se ramificó, que esa visión del mundo donde las personas son cosas que existen si el Estado lo permite, no contaminó su visión de la vida, su visión de la realidad en todos los aspectos? O sea que, aunque lo que inició todo esto se cayó, todavía, ok, es un buen primer paso, por algo había que empezar. Pero lo que veo que se terminó Roe versus Wade, volvimos a la normalidad, volvimos al Estado de Derecho. Eso es como decir que una persona que la cortaron al medio con una katana y le pusieron un punto de sutura, está curado, volvió a la salud. No. En el mejor de los casos podemos decir que es el primer paso para volver a la salud, para volver a la normalidad. Hay que dar unos cuantos pasos más, unos cuantos puntos de sutura más. Y así todo, que por cierto, no está para nada asegurado que se va a seguir adelante, que esto no fue una anécdota, la derogación de Roe versus Wade. Hay que ver si se sigue adelante. Y aunque ese sea el caso, probablemente ya sea al pedo. Probablemente ya no haya nada que hacerla, aunque a la persona que la cortaron al medio con una katana le suturen toda la herida, probablemente se muera lo mismo. Probablemente ya era tarde. Así que soy bastante escéptico con esto. Creo que es algo bueno, es algo necesario, pero que no, me parece que no justifica el entusiasmo que vi en mucha gente. Estamos viviendo nosotros hoy en una sociedad totalitaria más que no en un estado totalitario. Cuando un régimen despótico, por ejemplo, tras una invasión extranjera, toma el poder en un país, las personas que estaban acostumbradas a ser libres lo rechazan y aparecen focos de resistencia. Yo veo que estamos viviendo hoy en la situación inversa. Yo creo que hay una sociedad que rechaza la libertad como principio, que rechaza la libertad como base ética, como base de su sociedad, y que tenemos instituciones más democráticas de lo que sería esperable en muchos países, porque en Estados Unidos y en todos los países que están bajo su esfera, como la Argentina, tenemos instituciones más democráticas de lo que sería lo esperable,
porque no han tenido tiempo de adaptarse el Estado a la mentalidad de la gente. Em, la guerra de 2022 ha hecho aparecer como figura retórica el discurso de la lucha por la libertad, la defensa de la democracia. Y como bien dijo Ortega y Gasset, la retórica es el cementerio de las ideas, la retórica es un cementerio de ideas muertas. Que la lucha por la libertad y la democracia se haya convertido en retórica, te muestra que son ideas que no están vivas, como mucho están moribundas. Tomemos por ejemplo Ucrania. Tenemos a los oligarcas del ex burócratas soviéticos de Rusia invadiendo un país independiente que está gobernado por los oligarcas ex jerarcas de la Unión Soviética que le conseguían pendejas al drogadicto pedófilo del hijo de Biden. Ajá, esos son los héroes de la libertad. Tenemos el conflicto del Pacífico, donde, ok, tenemos a un régimen totalitario como es la China comunista expandiéndose. Mal. ¿Y quiénes son sus enemigos? Australia, que en 2020 creó sus propios campos de concentración para sus propias minorías étnicas, lo mismo que China. Esos tipos son los que la antorcha de la libertad, los paladines de la democracia, tipos que tienen campos de concentración. Tenemos la ridícula sobrevaloración del golpe de Estado en Birmania en 2021, donde militares que apoyan a un régimen totalitario que está asesinando a las minorías étnicas en su país para robarle los órganos, derrocó al gobierno democrático gobernado por una premio Nobel de la Paz que estaba llevando a cabo desde 2015 el genocidio de las minorías religiosas en su propio país. Ah, bueno. Bien, eso es un cambio muy importante. Estamos viviendo, en el mundo occidental de hoy, estamos viviendo en una sociedad totalitaria, más que no en un estado totalitario. Por eso los cambios meramente estatales los tomo con varias cucharadas de sal. Cuando en Argentina en 2020 el gobierno abolió la libre circulación con el pretexto de una epidemia, a mí me paró 2 veces la policía por la calle y me pararon 20 veces los panaderos, los almaceneros, los verduleros. O sea, yo escucho a tipos como Milei decir, no, que el problema es el Estado. ¿Te parece? ¿Te parece que el problema es el Estado? A ver, cualquier persona que se ponga a hablar mal del Estado, al menos va a tener una parte de razón siempre. Pero realmente hoy es lo principal. Hoy viene, el totalitarismo viene de ahí, viene del Estado hoy en día. ¿Te parece? En Estados Unidos la derogación de Roe versus Wade ocurre en un país donde la inmensa mayoría de la población considera que el presidente legítimo no es el que ganó las elecciones, no es el tipo que ganó las elecciones, sino el tipo que digan las cadenas de televisión como CNN, CBS y por otras por el estilo, digan que es el presidente. O sea, ahí yo veo que el problema de fondo está en la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad donde existe lo que la Unión Soviética llamaba la manufactura del consenso. Hay una aprobación de la población a las medidas tomadas por el Estado, que se construía esa aprobación, se construía con los mismos aparatos de propaganda del Estado. Entonces el Estado estaba convalidado en el apoyo popular que estaba manufacturado con las máquinas de propaganda del Estado. Yo creo que en el mundo occidental hoy estamos viviendo en esa manufactura del consenso, propia de un régimen totalitario, y simplemente que tenemos instituciones, tenemos un resabio de instituciones democráticas
meramente formales que todavía no se han adaptado al modo en que funcionan las cosas, eso es todo. Las noticias acerca de la guerra ruso-ucraniana fueron disminuyendo en frecuencia y en importancia a medida que la guerra bajaba en intensidad. Y esta semana, sin embargo, ocurrió un hecho importante en el plano militar, que fue la captura de Severodonetsk por las fuerzas rusas. Severodonetsk y Lysychansk son dos ciudades pequeñas de Ucrania, separadas por un río, aunque semi-unidas. Son prácticamente una sola ciudad grande. Y esta semana los ucranianos decidieron abandonar Severodonetsk y concentrarse en defender Lysychansk. Y esto es una mala barra buena noticia. O sea, que una ciudad libre haya sido capturada por un imperio en expansión no es algo bueno, sin dudas. Es algo intrínsecamente malo. Pero, viéndolo con el cinismo de alguien que vive en otro continente y que no es afectado directamente por el conflicto, lo cierto es que la captura de Severodonetsk empieza a dibujar una frontera viable entre Rusia y Ucrania, una frontera real, digo, más allá de la frontera nominal reconocida internacionalmente, y esto abre las posibilidades de charlas de paz realistas, viables, entre Rusia y Ucrania. Ya el gobierno ucraniano ha bajado los decibeles con respecto a la retórica de unas semanas atrás, están más abiertos a sentarse a negociar con los rusos. Ucrania ha sufrido en este conflicto 30.000 bajas, aunque tienen un montón de fuerza que son civiles a los que les dieron un fusil y 2 días de entrenamiento básico. Pero soldados de verdad tenían 120, 150.000 y para un ejército relativamente modesto como ese, sufrir un 20-25% de bajas los vuelve completamente incapaces de lanzar una ofensiva a gran escala. Solamente es un ejército que sirve para mantener posiciones defensivas y lanzar pequeños ataques para recuperar unos kilómetros de territorio, no más que eso. O sea, empieza a presentarse una situación en que los dos bandos pueden sentarse a negociar un cese el fuego. Y aunque la propaganda rusa va a tratar de pintar esto como una victoria, yo creo que la opinión ampliamente mayoritaria va a ser que Rusia perdió la guerra. Sin dudas ganó unos cuantos kilómetros de territorio, pero a un precio que no justifican ni por casualidad una operación militar como la que fue la invasión de Ucrania. Algunas fuentes dicen que hay un nuevo conflicto en el Báltico debido al enfocado en el enclave de Kaliningrado, y yo más bien diría que se dieron cuenta de que ese conflicto está ahí. Yo vengo hablando de Kaliningrado desde antes de que los rusos invadieran Ucrania. Lituania ha impuesto una serie de sanciones graduales crecientes al tráfico de toda clase de productos entre Bielorrusia, que es virtualmente un apéndice de Rusia, y Kaliningrado. La única comunicación real que quedarían para esos productos sería a través de San Petersburgo. Y el problema es que para empezar esto aumentaría el costo, porque el precio de transporte naval te encarece los precios. Y además habría parte del año en que quedaría incomunicado Kaliningrado porque el puerto de San Petersburgo se congela en invierno. Esto ha llevado a que Rusia amenace a Lituania con severas represalias, sin explicar específicamente a qué se refieren. Y esto llevó a que el presidente de Estados Unidos advirtiera que van a respetar la regla de la regla número 5, creo que es de la OTAN, que se refiere a la defensa territorial. Este modo indirecto de decir las cosas lo que realmente quiere decir es: si los rusos invaden Lituania, le vamos a declarar la guerra a Rusia.
Esto ha llevado a que Rusia sabe que si invade Lituania, Estados Unidos le va a declarar la guerra, y esto ha llevado a que su respuesta sea relativamente moderada. Yo creo que el conflicto de Kaliningrado pone en evidencia las divisiones de la OTAN. La OTAN es una hidra con varias cabezas que se odian mutuamente. Y yo creo que en el asunto del conflicto entre Lituania y Rusia, que obviamente Lituania es la cara visible. Lituania tiene un ejército de menos de 15.000 hombres, no tiene su fuerza aérea, no tiene aviones de combate propios, sino que dependen de la aviación de los aliados. O sea, esos tipos no piensan hacerle la guerra a Rusia solos. O sea, Lituania es la cara visible de los halcones de la OTAN, de los que tienen la postura más intransigente. Y yo creo que en este conflicto se evidencia en público, a pesar de que la OTAN trata de mantener la fachada de somos una liga unida como con lazos de acero. En este caso se traslucieron las divisiones internas. Tenemos a los halcones, que son las repúblicas del Báltico, y el Reino Unido, que la opción de una guerra mundial está arriba de la mesa. No tienen ningún problema en ir a la guerra con Rusia. Y tenemos a las palomas, que quieren, que son Estados Unidos y la Unión Europea, sin contar a las naciones del Báltico, desde luego, que son también miembros de la Unión Europea. Me refiero a los países centrales de Europa, que quieren sancionar a Rusia, pero hasta ahí no más, y quieren apoyar a Ucrania, pero hasta ahí no más. O sea, quieren un conflicto limitado. Y yo creo que el caso de Kaliningrado, la división por Kaliningrado, puso muy en evidencia esto, que hay países de la OTAN que están dispuestos a una guerra mundial por la Kaliningrado, y hay países igual de importantes de la OTAN que no están dispuestos a ir a una guerra mundial por Kaliningrado. Hay que ver si Putin es lo suficientemente astuto como para aprovechar estas divisiones del enemigo en su favor. Veremos. Repito, de momento la OTAN mantiene públicamente la fachada de estamos todos unidos, nos queremos mucho y estamos todos en el mismo barco. Aunque en línea privada, en las líneas seguras, los diplomáticos se deben estar mentando la madre mutuamente. Pero en público mantienen la cara. Hay que ver hasta qué punto Putin es lo suficientemente astuto como para aprovechar las divisiones del enemigo. Estas son 3 noticias que quería comentar. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. She is saying what I've been saying to my kids and anybody else that will listen, is that we need to change our lifestyle. We need to stop buying stuff.